Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Sean todos bienvenidos a Siguiendo sus huellas, muy alegres desde la República Dominicana, Santo Domingo, la Primada de América para todo el mundo, buscando llevar el amor de Dios a cada hogar. Hola, Benito. Hola, bien, querida. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. ¿Se siente la alegría en el estudio? Señores, miren, cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Jesús el Mesías, mi libertador, parte fundamental de la Trinidad, ha sido la figura más importante de toda la historia de la humanidad, antes y después. Es mucho lo que hay que afirmar, porque mi condición humana siempre vive buscando zonas grises, siempre vive buscando lo que hizo o esta o tal figura. Señores, se han acabado generaciones completas en luchas de pueblos, diciendo que tal o cual figura de las religiones son más importantes, más preponderantes, que han hecho o han sido más resaltadas. Pero en el enfoque que vamos a dar al programa de hoy es sobre el cristianismo, sobre ese Jesús que conocemos en la Biblia. ¿Por qué tenemos a un Moisés, a un Jacob, inclusive a un Juan el Bautista, como figuras que en la palabra de Dios las comparan a nuestro Señor Jesús? Así es. Es el porqué de las cosas lo que queremos. Así es, ha sido porque obviamente desconocimiento, ¿verdad? Porque desde siempre en el plan de Dios Jesús estaba presente, pero la humanidad no le conocía. Hoy en día, usted que tiene la oportunidad, porque ya sabe de Jesús, porque ha escuchado, aunque sea mínimamente, dele el señorío, póngalo en el centro. Eso es lo que queremos en el programa del día de hoy. Que Jesucristo es lo más grande que ha existido ayer, hoy y siempre, desde antes de la creación. Y tenemos un segmento precioso, sin rodeos, de formación con nuestro querido padre Jonathan Morales, a quien queremos muchísimo porque lo conocemos desde seminarista, allá en nuestra parroquia El Buen Pastor. Y hoy él nos va a hablar ampliamente sobre la preponderancia de Jesús, sobre cualquier otra figura que aparece en toda la palabra de Dios y en toda la humanidad. Pero también vamos a conocer íntimamente al padre Morales, porque miren, gente buena hay que empujarla, hay que decir cómo llegó al conocimiento de ese amor con Jesús. Mire, y si usted, que el padre y yo vamos a tener la oportunidad de intimar, no tiene claro el por qué Jesús es quien es porque ha tenido un encuentro íntimo con él. Totalmente. Un encuentro de tú a tú, de hablarle, de Señor, te quiero conocer. No se pierda el programa de hoy, pero ni un minuto, que va a estar muy interesante. Reciba todo nuestro cariño desde Siguiendo sus huellas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos a este segmento Oí su voz. Es un segmento en donde hacemos un llamado de atención a las familias, a los padres, a las madres y a los jóvenes, para que estén atentos en el oído y en el corazón a ese llamado especial que hace el Señor al servicio a tiempo completo. Hoy está con nosotros nuestro amadísimo padre, para nosotros seminarista de nuestra parroquia del Pastor muchos años, pero hoy en día todo un sacerdote, Jonathan Morales. Hola, bienvenido, padre. Muchas gracias por invitarme otra vez, dándole las gracias y recordando muchas cosas y muy buenos momentos también con nuestro Monseñor Pablo Sedano. Recuerdo cuando veníamos al programa, cuando estaban ustedes en Teleantillas, y ese recuerdo siempre lo tendré en mi corazón porque fue toda una escuela, ¿no? Y también una escuela de comunicación. Y ahora que estoy ahí con el padre Kennedy y el padre Franklin de vez en cuando,
ayudando con los medios de comunicación, pues entonces ustedes han sido un buen recuerdo para mí y una enseñanza también. Así Amén. que, Para Jonathan, para nosotros siempre es un misterio, es una nube así gris. ¿De dónde salieron nuestros queridos padres el día de hoy? Esos dedicados a la obra del Señor. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué le motivó a decirte, Señor Jesús, mira, yo me quiero enganchar contigo y no soltarte? ¿Cómo fue esa niñez, padre? bueno, déjame decirte, yo tuve una niñez maravillosa. No puedo quejarme. De hecho, me recuerdo que momentos de mi vida, en mi niñez, marcaron mucho lo que es la fe de hoy en día, ¿no? Principalmente porque tuve una madre muy responsable en cuanto a eso, en cuanto a la fe. Solamente con un pequeño detallito, y es que mis padres son evangélicos. Opa. Y Al sol de hoy, hasta que no el sol fue en de ese tiempo, hoy, al sol de exacto, hoy. exactamente. Pero yo recuerdo episodios, momentos, ¿no? Donde yo me escapaba de la iglesia evangélica y me iba para la católica. Porque algo yo sentía que estaba en la católica, pero que yo no sabía qué era, ¿no? Pero esto ha sido progresivo porque yo recuerdo que en un momento de mi vida, no sé si a los 14 o 15 años, yo pensé en ser pastor evangélico, porque era lo que conocía. ¿Por qué? Porque ellos son evangélicos, pero de una iglesia tradicional que yo respeto mucho, porque... Pentecostal. no, sería. no, presbiterianos, Ah, sí. metodistas también, Muy, tienen esa, sí, que tienen ciertas costumbres católicas también. Lo que pasa es que al no ser, ¿verdad?, de comunión total, pero sí con algunos rasgos de iglesia evangélica tradicional, ¿no? Tienen el infierno muy claro. Sí, sí, exactamente. Tienen el infierno claro, exactamente. No, y cuando tú los oyes predicando a esos pastores, te mencionan a San Agustín Ajá. y etcétera. O sea, Sí, sí, son porque muy tienen, por ejemplo, populares. ellos hacen 4 años de seminario, etcétera. O sea, que gracias a Dios no fue en una secta, vamos a decir, Ajá. que me tocara como tener una imagen de la Iglesia Católica muy negativa, porque Ya. sabemos Sí. que hay muchos sectarios que tienen una imagen de la Iglesia negativa, ¿no? Ay, sí. Pero también, como sea, es un escándalo, ¿no? Porque tener toda la familia evangélica y después tú saltar con que te quieres bautizar, como un día yo le dije a mi madre, mira, yo quiero confirmarme ¿A en qué la edad? Iglesia Católica. No, fue como a los 20 o 21 Ya años. más grande, sí. Sí, porque realmente mi vocación es adulta, en todo el sentido de la palabra, Ajá. porque yo no conocía la iglesia en sí. El encuentro El fue encuentro ya... fue ya adulto, siendo un jovencito, Con no cédula. un jovencito como estoy ahora, sino un poco más joven. Y me recuerdo que fue porque vi en la televisión, estaban dando un documental sobre San Juan Pablo II y su pontificado, y yo escuché las palabras misteriosas, que son las mismas palabras de Jesús, y que fueron las que me llamaron, joven, no tengas miedo, ábrele las puertas a Cristo. Y desde ese momento mi corazón se desmoronó. ¿Por qué? Porque yo había dejado la iglesia evangélica y me fui a mis propósitos de joven. Quería entrar a la universidad, después de la universidad, pues entonces, pues que la Casarse, novia, casarme, familia. tener un trabajo exitoso. Yo tuve la oportunidad de, gracias a Dios, tener una familia trabajadora que se preocupó porque yo estudiara en buenos colegios, en buenas universidades. ¿Con otros hermanos? Con mis hermanos también. ¿Cuántos hermanos? Tengo, bueno, murió uno, Josué, y tengo 2 hermanas de padre y madre, y 2 hermanas que también viven en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues entonces, imagínate, entré en ese proceso de buscar, porque llega un momento en la vida del hombre que si no se encuentra con Dios en un lugar, trata de buscarlo o con otras formas o en otros lugares, ¿no? Entonces, yo estuve un tiempo en esa búsqueda, y eso fue como una búsqueda adentrada también en el vacío, porque cuando tú no estás con Dios, estás viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, después de pasar por ese vacío, pues entonces
me encuentro con la iglesia y su maravillosa gama de sacramentos y cosas que yo no había visto, con la presencia real de Cristo y con todas estas cosas que me Aquí, fueron ¿verdad? llamando como a los 20, 21 años. Yo me estoy como desesperando en esta entrevista porque, porque hay como tantas cosas que quiero preguntarle, padre, que usted no se imagina. Sí, Yo igual. conocí al padre Jonathan hace muchos años. Sí. Bueno, al hoy padre Jonathan. Sí, de hace sí. Porque, muchos por años. ejemplo, un joven que lo llevan a una iglesia evangélica desde chiquito, con toda, ¿verdad? Todos sus ritos, porque aunque ellos digan que nosotros tenemos ritos, pero hay ritos y hay formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, se le escapaba a los papás, pero no creo que cuando a ustedes se le escapaba para ir a la iglesia católica tampoco le prestaron mucha atención a lo que estaba pasando ahí. No, claro. Pero entonces, vas a la universidad, ¿qué te inscribiste a estudiar? Administración de empresas. ¿Llegaste a varios semestres? No, terminé. Terminó la Sí, carrera. Sí. O sea, ya un joven de 20 y tantos años termina la carrera, estás buscando desarrollarte profesionalmente, insertarte en el mundo laboral, ¿llegaste a tener trabajo? ¿También? Sí, trabajito te voy a decir que no era lo que yo quería, ¿no? Porque también yo tenía como esa mentalidad independiente y mi propósito era que yo quería tener mi propio negocio. Ya. Y tener y ser independiente. O sea, Pero fuiste yo a buscar experiencia. Exactamente. O sea, que yo lo que quería era mi chin de experiencia para después buscar la manera de tirarme solo. Esos eran los propósitos, ¿no? Pero Entonces imagínate. ahí viene San Juan Pablo II y de la nada, porque no ibas a la iglesia católica para nada, ni nada, lo ves. Lo veo y Queda entonces impactado. ¿Qué comienza sucedió ahí? una excursión, diría yo. Una excursión de fe. ¿Por qué? Porque yo comienzo a divagar entre cosas que yo no había visto. Por ejemplo, esta Biblia, con 73 libros, la protestante con 66. Comienzo a descubrir nuevos libros. Entonces, Pero yo son recuerdo... 2 o 3 libritos que hacen Eclesiastés falta. para mí, eso. o sea, para mí, Eclesiastés yo no sé por qué sacaron eso en algún momento, porque eso es una cosa maravillosa. No lo sacaron Eclesiastés, que sacaron Eclesiástico. Eclesiástico, perdón, eclesiástico. Sí, sí. Todo, o sea, cada libro es como, ¿y por qué sacar Macabeos, Un tesoro. por ejemplo? Exactamente. Claramente, no, claro, porque todos vemos que es por un error, ¿no? De un hombre, ¿no? Exacto. Pero sí definitivamente me doy cuenta de que mi camino se dirige hacia la Iglesia Católica, pero tú sabes que al principio todo da miedo, ¿no? Exacto. Especialmente cuando tú sabes que vas a entrar en otra dimensión que no has vivido en tu vida, ¿no? O sea, otra dimensión de vivir, o sea, la Iglesia Católica. Respirar otros aires. Exactamente, como que bueno. ¿Y qué hace? ¿Busca la parroquia más cercana? ¿Cómo fue ese Sí, acercamiento? eso hice. Fui ¿Cuál a la era? parroquia más cercana y comencé a ir a misa todos los días. Huepa. Porque De 0 a 100. de 0 a 100. Sí, todo comenzó como, aunque no fue súbito, pero sí fue muy gradual. O sea, inmediatamente comencé a ver la figura de San Juan Pablo II. Inmediatamente comienzo también a ir a misa todos los días, porque también era como una búsqueda de Dios que yo tenía, que yo sentía en mi interior, que no sabía por dónde era también. Y después entonces el Señor me lo muestra por medio de la iglesia. Exacto. Ahora bien, si tú me preguntas si entré a la iglesia para ser sacerdote, No. te confieso que no. ¿Por qué? Porque mi plan, yo comencé a ir a misa todos los días, pero yo más quería arreglar mi vida. Ese vacío que tiene la juventud de hoy en día, ese mismo vacío, yo lo sentí. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven se llena de expectativas mundanas y materiales. Yo quiero vivir en una torre, en la Nacaona. Yo quiero tener un Mercedes-Benz de último año. Bueno, ya no es Mercedes, ahora es Maserati Exacto, y es Ferrari, para- pero por lo menos un carro de alta gama. Sí. Yo quiero tener una novia exactamente o un novio que vaya según mis parámetros de lo que yo considero o que es la belleza exterior o que es el posicionamiento. O sea, son cosas que los jóvenes de hoy están pensando y viven de eso. ¿No? Y no solamente eso, sino también las distracciones que también se encontraban. Por ejemplo, yo me recuerdo que en los tiempos de la universidad yo lo que utilizaba era el Messenger. Pero ahora, tú tienes Instagram, tú tienes Facebook, tienes TikTok, tienes todas estas redes que también hacen que
el mundo se convierte en algo diferente a como a lo que habíamos vivido en Hay un cuanto también a la bombardeo fe, muy marcado. un bombardeo. Entonces también eso hace que estemos más distraídos. Y en ese momento no había tantas distracciones, o sea... Mire, padre, venga para acá, no se deje distraer de Vivian, que estoy viendo que él está como... Acaparando. Sí, le está presionando mucho Vivian Ozeta. Todo esto ocurrió en la capital, porque yo estoy oyendo a un padre Jonathan, hoy padre Jonathan, anterior seminarista, buscador de Dios, como un ambiente muy sano. Como No, que muy... va, no tan sano, ¿sabes? Sí. Yo me crié, mira, yo nací en Gascue, pero de ahí me exportaron de una vez a la zona colonial. Ajá, que Y eso el sí. ambiente de la zona colonial, no, no. por más bohemio y bonito que tú lo veas, No. no es el ambiente más idóneo para tu Zona criarte. colonial y Ciudad Nueva, eso no Eso es nada. yo no quería saber de Ciudad Nueva. Por eso yo le decía a todo el mundo, no soy de la zona colonial. Porque también el ambiente, ¿verdad? No era que no me gustaba, sino que era exactamente esa vida mundana, donde tú te encuentras de todo. Yo cuando vivía en la zona colonial, yo presencié de todo. Una cantidad de Yo iglesias y presencié de templos todo. católicos increíbles. De todo, pero... de todo. Desde las procesiones católicas que yo veía siendo un niño evangélico, ¿verdad? Hasta los drogadictos, los borrachos, los vagabundos, Homosexuales. los homosexuales. Cómo Que comenzó. no tenemos nada en contra de eso. No, nada que sino viendo el ambiente, Sí, sí, sí. porque es un ambiente bohemio, ¿no? la promiscuidad que La se ve en la promiscuidad. noche. De hecho, mis padres querían mudarse a una casa propia exactamente por eso, porque querían sacar de la zona colonial. Y fíjate que nosotros vivíamos, por ejemplo, en un apartamento grandísimo, porque tú sabes que esas casas son grandísimas. Enormes. Y sin embargo, nada de eso satisfacía la necesidad de mi familia, que no fuera el tener, que los hijos tuvieran una buena crianza, ¿no? Y de Entonces, yo de hecho me vi entre esa disyuntiva de crecer en una zona donde el ambiente era muy libre, ¿no? Pero también tener unos padres conservadores que entonces inyectan, ¿no? Y restringen. Bueno, yo te digo la verdad, la primera vez que yo llegué tarde a mi casa fue como a los 16 o 17 años. O sea, ahora tuve un niño de hasta de 12 años. 1 o 2 de la calle. mañana. A las 1 y a las 2 de la mañana, o sea, y en ese tiempo ya tú sabes, me daban mis pelas, o sea que no... Vamos a llegar al seminario ahora. Sí. Ya, ¿qué tiempo pasa entre que comienza a ir a la iglesia y decide Mira, voy tú para el sabes que yo seminario? tengo que hacer esos cálculos, porque yo me perdí varios años en como buscando, ¿cómo te digo?, dónde pertenecer. Porque Ya. yo lo que quería era pertenecer a un grupo de jóvenes y de ahí ya. conseguirme una novia y Sí. después casarme. Porque yo lo que decía, bueno, ya yo encontré la fe que me gusta, Sí. ya yo voy a misa diaria, pues entonces ahora vamos al otro paso. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo a mí me tocó tener una catequista muy buena y muy espiritual. Y ella fue la que me regaló mi primer ¿En qué- rosario, en cuál mi primer parroquia? crucifijo, Santa Cecilia del Residencial José Contreras. Excelente. Y entonces, ahí ella me fue como inyectando una espiritualidad que yo no conocía, que es la espiritualidad del seguimiento a nuestra Madre María, y estas cosas que para mí eran nuevas, pero Ajenas. también tan ricas y tan hermosas, porque me llevaban a otra plenitud, o sea, ya yo veía como otro sentido, ya comenzaba la vida mía a tener un sentido, ¿no? Y ya entonces, digo, no fue que no seguí siendo ambicioso, sino que ya las ambiciones cambiaron. Ya las ambiciones no eran las mismas de que yo quiero ser un gran empresario, etcétera, sino que ahora ya la ambición viene por cómo estoy yo y cómo está mi vida con Dios, ¿no? Uepa. Y entonces ahí comienzo a pensar en esta cosa y me comienza a gustar mucho la misa con el sacerdote. En ese tiempo recuerdo que el sacerdote era el padre Manuel Ruiz. Y entonces yo veía todos los días la misa, Manuel Ruiz predicaba en el entorno, él no predicaba en los domingos, él no predicaba en el púlpito, sino que Se mezclaba con... se mezclaba con la gente, ¿no? Y entonces me comenzó a gustar y un día, pues me aparezco donde la catequista
Me recuerdo que cuando yo me fui a confirmar y a bautizar en la iglesia católica, yo fui tan desesperado donde el padre, que el padre me mandó donde la catequista doña Mercedes, diciendo, mira, a ver si está loco. Porque lo vi un poco raro. Sí. Pero cuando la señora supo que era lo que me pasaba, Era ese dijo, ímpetu. no, Inquietud. ese ímpetu es porque se quiere está más. convirtiendo, tiene más, quiere pertenecer a la iglesia. El padre Sí. lo entendió, me bauticé, me confirmé y un día después fui donde ella y le dije, bueno, ahora sí es verdad que usted va a pensar que yo soy loco. Porque no sé lo que me está pasando y después de tanto tiempo, pues me dan ganas de entrar al seminario. Ay, mamá. ¿Qué usted cree de eso? Le pregunté porque yo también dudaba, porque yo dije, ven acá, pero que esto no me puede estar pasando, de que yo me sienta llamado, porque yo realmente, sí te digo, sentí un miedo, porque yo lo primero que pensé, ¿será verdad que Dios me está llamando? Porque claro, esa siempre es la la- duda del inicio. ¿Será verdad? O sea, cuidado si soy yo que estoy apasionado o son cosas mías, etcétera. ¿Cuándo firmó contrato de por vida? ¿Cuándo fue eso? Creo, déjame ¿Hace ver. cuánto? Hace unos Recuerdo que años. me aparecí en el año 2010, ¿sí? En el año 2010 seminario. al seminario, me aparezco por las puertas del seminario tembloroso, sin saber que había jornadas vocacionales ni nada. Directamente. para allá. Directamente, pam, 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 y toqué la puerta y me recibió un sacerdote. Y comencé a hacerle la Eso historia. no lo había visto yo. La historia mía. Y el sacerdote, yo veía que el sacerdote me oía, me escuchaba y estaba muerto de la risa. Y yo dije, a mí no me van a dejar atrás. Porque este hombre está muerto de la risa con todo lo que yo le estoy diciendo. No sé qué. Pero Dios es grande. Y después de 2 jornadas, pues me dejaron entrar. Qué bendición. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque le dijo el sacerdote, que ahora es muy amigo mío, el padre Cecilio de los Santos, Claro. formador del seminario mayor. Dijo, vamos a dejarlo entrar, le dijo al padre Cecilio, porque él no se va a ordenar mañana. Como diciendo, Tenemos mucho chance vamos para a verlo. probar, Tenemos mucho chance vamos para a verlo. ver. Cayó bajo los brazos de Pablo Sedano un tiempo, ¿verdad? Sí, Nuestro querido claro. No, fundador. esa fue mi salvación. Y lo digo ¿por qué? Porque mi proceso como seminarista fue un poco raro, voy a decirlo así. ¿Accidentado? Sí, accidentado, vamos a decir. Primero porque no hice la filosofía en el seminario mayor, sino con los jesuitas, en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono, siendo seminarista Ya. diocesano. Entonces, Pero duré un monseñor, tiempo como seminarista externo. Tuve que leer un reverde. Entonces, Es un rebelde. no, para nada, no se trataba. Pero por el contrario, también vi otro ambiente, ¿no? Donde también le agradezco a Muy Dios bueno. estar en ese tiempo. Y es entonces donde el mismo padre Cecilio de los Santos habla con Monseñor Sedano y le dice, mire, usted está viviendo solo, le tengo aquí un seminarista para que lo acompañe. Y eso fue una gracia. Amén. Porque quiero decirle a Ese- ustedes no. que hasta el último día de su salud, Monseñor estuvo totalmente preocupado por mi vocación. Wow. Monseñor se aparecía en el seminario, Wow. me sacaba del curso. Eso necesitamos que hoy en día haya muchos padres, guías espirituales, muchos obispos. Él llegaba de Higüey, ¿te acuerdas? Ya cuando era Claro. emérito, Sí. llegaba de Higüey, me sacaba del curso y me hacía un chequecito. Que Wow. cuidado. De lo poco que tenía, porque todos sabemos Claro. que no Ajá. tenía nada. Y yo tenía como ese corazón, ese agradecimiento, porque él me veía como su futuro sacerdote, ¿no? Amén. Que es una cosa especial. Padre Jonathan, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quisiera hablar con usted, no sé, mi ajena cuánto. En este momento, ¿en cuáles parroquias está? Para que salude a su gente. Y un mensajito para las familias y los jóvenes a escuchar al Señor con esas vocaciones. Bueno, estoy en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Arroyo Manzano, Puerta de Hierro. ¡Uepa! ¿No? Ahí estamos ahí entre lejos y cerca, ¿no? Porque estamos en el distrito todavía. Y bueno, estoy ahí con una comunidad que no es, vamos a decir, muy grande, pero sí grande de corazón. Amén. ¿No? Y estamos ahí con muchos proyectos. Tenemos un terreno y ese terreno lo estamos poniendo en ley porque queremos construir una parroquia Así va. para tener nuevas, vamos a decir, nuevos aires, como dijo Así es. Amén. Benito, exactamente para la misión y la evangelización. Y entonces estamos
inmersos en estos proyectos también pastorales. Y bueno, en eso ahora mismo que estoy, tenemos una capilla que se llama Nuestra Señora del Carmen, en La Hondonada, Ajá. que Ok. también ahí Ah, por ahí. estoy de párroco, y ahí estamos Amén. intentando hacer el trabajo que... Pues si usted quiere Su mensajito de cierre. una buena confesión y tiene una ofrenda, el Padre lo espera por allá. Ah, sí, claro, no, claro que sí. Tenemos Vamos a ver allá, un padre. mensaje No, de cierre, Padre. Muy bien. Bueno, aconsejarle a las familias que no cierren su corazón al mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Primero, amar y también enviar. Amén. Amar, pero también enviar. Y enviando también nosotros somos instrumentos de Jesucristo. Nos envía a cada uno nace con una vocación particular. Por lo tanto, mamá que quiere tantos sacerdotes en la iglesia, pero no quiere que tu hijo sea sacerdote, ábrele tu corazón a ese muchacho que quiere entrar en el seminario. Y también promovamos también los laicos, los consagrados religiosos, las vocaciones, porque muchas veces pensamos que es un trabajo de los padres, pero es un trabajo también De todos. de la familia. Así Así es. que muchas bendiciones para todos. Gracias, Padre Amén. Jonathan. Esta es su casa. Usted, yo quisiera que venga con mucho más frecuencia a partir de ahora. Vamos a ver cómo Muchas logramos gracias, eso. muchas gracias. Sí. Usted no se despegue de ahí, ¿sabe por qué? Porque ahorita vamos a hablar en el segmento Sin Rodeos, Benito con el Padre Jonathan, de Jesucristo como la figura más grande de todos los tiempos. Y vamos a hacer como esa comparacioncita a través de diferentes personajes de la Biblia. No se despegue de ahí porque el segmento va a estar muy interesante. Bienvenidos ustedes, querida familia, a un segmento que a mí me encanta, un Sin Rodeos, pero Sin Rodeos con el Padre Jonathan Morales. Padre, bienvenido, caramba. Bien, encantadísimo de estar con ustedes después de muchísimos años. Mínimo 10, Padre Mínimo Jonathan. 10. Y recuerdo que hubo una entrevista aquella vez y también pude hablar de mi vocación como seminarista. Así que eso debe estar Por ahí guardadito. Por ahí guardado, exactamente. Pero encantado de estar con ustedes aquí. Mire, Padre, vamos a hablar hoy sobre un tema que está en los conocedores de la palabra, que está ahí en aquellos que decían que Abraham, que Moisés, que inclusive Juan el Bautista, se mencionaba como una persona dentro de lo que es la divinidad, la gracia de Dios, hasta más preponderante que nuestro Señor Jesús. Y vamos a verlo punto por punto en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Por qué esas figuras de la Biblia llegan a tomar un papel protagónico, a veces más grande que Jesús? Y ahí viene nuestra primera pregunta, Padre. ¿Por qué las personas de ayer, inclusive las de hoy, reconocen a Abraham, por así vamos a verlo, como vuelvo y repito, con un rol más importante que nuestro Señor Jesús, Salvador, el Emmanuel, el Mesías? Quizás eso solamente puede explicarse, Benito, por la forma en que Jesucristo vino y la expectativa de su propio mesianismo. Especialmente porque los judíos no entendieron qué tipo de Mesías era que iba a venir al mundo. Y todavía hoy, en este mundo contemporáneo, muchas personas todavía no saben cuál fue el Mesías que vino. ¿Por qué? Porque es un Mesías que está cargado de cosas sencillas y pequeñas, no de ese engrandecimiento que tenía el pueblo de Israel sobre la figura del Mesías. Okay. Entonces, tú sabes que estos patriarcas, todos fueron de posiciones, vamos a decir, altas en la sociedad. Por ejemplo, Abraham era un gran hacendado. Va de su tierra y se va donde el Señor le dice sin saber hacia dónde va, pero se va con un séquito. Y con propiedades. Amplias. O sea, que Abraham, padre de la fe, es una figura poderosa tanto para el pueblo judío como para las principales religiones monoteístas. Y ahí voy a citar. Sí. Cuando en la palabra en Juan 8, versículo 53, nos dice: ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por qué tienes tú ese engrandecimiento? ¿Lo mencionan en Juan? Sí, lo mencionan. Fíjate,
que Jesús entonces le contesta algo que habría que pensar, porque ellos entonces están adjudicándole, ¿verdad? Minimizando su figura. Ajá. Sin embargo, él le dice, sí, pero antes de que Abraham existiera, yo soy. Wow. Y entonces utiliza la palabra yo soy, que también para ellos debió ser en ese momento Un choque. un escándalo, porque Sí. este está diciendo que él es Dios, que estaba antes que Abraham. ¿Qué te crees tú? Sí. Y claro, y cuando Jesús lo dice, no lo dice con arrogancia, lo dice porque es una realidad, lo dice porque Él está enseñando quién Él es y diciendo quién Él es. O sea, porque no estamos viendo que no solamente que Jesús tiene una preexistencia, ¿verdad?, antes de Abraham, Antes. sino que Jesús es el creador, que Jesús es el que está con el Padre, y cuando el Padre dice hagamos, o sea, que no solamente el Padre Ahí estaba yo. crea, sino que ahí estaba Jesús en el momento de la creación. Entonces, Jesús como Rey del universo, Jesús como el Mesías, pero no el Mesías que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ni el pueblo judío, ni los que siguen la Torá, vamos a decir, porque por ejemplo, ahora todavía hay muchos que están esperando, quizás no un Mesías, porque ya se ha tergiversado, ya no lo ven como una persona. Ahora el Mesías es quizás que se esté en un ambiente de justicia y de paz, y no tanto ya una figura como nosotros tenemos en la persona de Jesús, Sí. segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Por lo tanto, también habría que ver también el influjo que tienen estos profetas en la vida del pueblo judío y también en las religiones. Por ejemplo, Moisés. Sí, ahí Vamos va, a ver. ahí va, ahí Sí. va. Moisés, el gran legislador, el que le da la ley mosaica al pueblo judío para que entonces tengan un orden y una regla para vivir. Pero entonces Jesús es la nueva ley. O sea, que no es que destruye la ley de Moisés, pero sino que la hace plena esa ley. Entonces ahí es donde uno ve que, por ejemplo, ellos, los fariseos y estos grupos judíos, tenían una preeminencia hacia la figura de Moisés, porque ahí Moisés era también el hacedor de milagros. Moisés era el que llevaba al pueblo hacia la libertad. Es aquel que desde el Sinaí les entrega las tablas de la ley y entonces les entrega con eso una manera de vivir como pueblo con un Dios que piensan ellos que es suyo. Padre, no se me vaya sin este punto. Sí. Yahvé hablaba con Moisés. ¿Cómo es eso así posible? es. Y de hecho, también dijo en un momento Jesús que Abraham ya le había visto, porque todos estos profetas que tenían que tenían la alianza, ¿no? Que ya Dios le había prometido algo, pues parece que Dios le dio la oportunidad a cada uno de ver cuál era ese final que nos corresponde a cada uno, que no es un final, No. sino que es el verdadero comienzo, ¿no? Entonces parece que ellos en el ocaso de su vida parece que pudieron ver ciertas cosas porque el Señor les revela las cosas a quien quiere. Y estos hombres eran hombres de Dios y llenos de su Espíritu Santo. Maravilloso punto. Por eso nos vamos a Hebreos 3, versículo 3. Pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés. Sí. En cuanto a la dignidad del constructor de la casa, supera a la casa misma. Así es, así es. Fíjate que, por ejemplo, en la transfiguración, ¿cuáles son los dos personajes que se aparecen? Moisés y Elías. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Entonces, ¿qué regía la vida del pueblo de Israel? La ley, el Shabbat, ¿verdad? Y los profetas, ¿no? Que era el mensaje que a través de todos los tiempos ellos tenían ahí como un recordatorio, no solamente de su historia, sino también de su futuro, Ay, sí. porque así también lo esperaban como pueblo. Entonces, estas figuras también son figuras mesiánicas y que se asocian con esto. Por ejemplo, ahora mismo tú ves una película, por ejemplo, esta vieja de Moisés, que
que todo el mundo la ha visto, que es la clásica, que a la todo el mundo le sí. gusta, ¿no? Que está Jules Briner y... Sí. Bueno, pues Y esta... Charlton Heston. Y Charlton Heston, exactamente. Bueno, esta película a todo el mundo le gusta. Y tú ves que viene una Semana Santa o cualquier temporada Yo dejo y cualquiera por deja verla, cualquier ¿no? gente para verla. Sin embargo, cualquier película de Jesús no le gusta a todo el mundo. Ni Cierto. la mira todo el mundo tampoco, Cierto. no se identifica siempre con el personaje. ¿Por qué? Porque Moisés pareciera ser una historia simplemente, pero lo que implica con Jesucristo tiene que ver con una historia de salvación, tiene que ver con una historia que la humanidad y Dios entonces se encuentran. Entonces, esto es un poco también difícil de pensar para muchas estructuras religiosas que entienden que Dios no puede bajar y anonadarse de tal forma. ¿Por qué? Porque Dios, ¿quién es Dios? El yo soy, el que es la existencia. El gran y yo el soy. gran yo soy. ¿Qué significa? Mucho le gustaba a Santo Tomás esta palabra, como Dios se llamaba. ¿Por qué? Porque cuando tú dices yo soy, significa que yo existo. O sea, ¿qué significa? Yo soy la vida. Entonces, cuando Cristo se llama yo soy, estos judíos se escandalizaban porque decían, pero venga acá, ¿qué él quiere decir con eso? ¿Con qué él es? Porque entonces hay esa afirmación con esa autoridad, porque también dice la palabra que hablaba con una autoridad que otros no tenían. Perdón. Sí. Y yo espero que no sea tema de confesión para Sí. mi próxima reconciliación. No faltó una pizquita de humildad de mi Señor Jesús, que siempre iba por debajito, porque él llamarse, autodenominarse, aunque él era ante un pueblo ignorante que solamente era la ley y los profetas, decir yo soy el Hijo de Dios. Eso era algo muy chocante. Es verdad que necesitaba ya darse a conocer al pueblo, pero no había algo un poquito como muy chocante, padre. No, es que no puede ser chocante porque esa es su naturaleza. Ok. Y realmente también está cumpliendo con su misión, que es revelarse. ¿Cuál es la misión Revelarse. del Hijo? La revelación. Ya. Revelarse al mundo. Entonces, con eso estaba cumpliendo. Ya. ¿No? O sea que él decir yo soy no está diciendo nada que no sea él. ¿Ya me ha contestado? Claro, Ya, es así. tercero. Padre, una figura sumamente reconocida con un título nobiliario y todo lo demás que se puede atribuir, pero que también era un sinvergüenza, Jacob. Oye, a mí me encanta Jacob. Yo me identifico con Jacob. Pero caramba, que me lo pongan en tal o cual preponderancia de nuestro Señor Jesucristo, como que Bueno, es fíjate, importante. Jacob ha sido una figura muy importante, especialmente porque Jacob cumple con la misión de Abraham. O sea, la da continuación, pero como un verdadero líder. Y de Jacob tenemos muchas historias, incluso que hasta pelea con Dios. Ajá. Entonces, estamos hablando Me de un encanta, hombre me con encanta. una personalidad y un carácter Pero de admirar. imperfecto. No, totalmente imperfecto. Totalmente imperfecto como son todos estos profetas. El único perfecto ahí es Jesucristo. Estos todos son hombres imperfectos que han cometido pecado y que quizás en algún momento de sus vidas han dudado de Dios o no han visto el misterio de Dios, sino que se han visto a sí mismos. O sea, eso ha pasado con ellos. Ahora bien, al entrar en esa misión que Dios le tiene a cada uno de ellos también son figuras mesiánicas, ¿no? Como Isaac, que es una figura que muchos asemejan a la figura de Jesucristo, ¿no? De cuando entonces Jacob va a sacrificar a su hijo y entonces a sí mismo se da Cuando Abraham iba a sí, sacrificar. pero ahora bien, tenemos que recordar también que esto también forma parte de todo lo que es una estructura de una historia de fe, Cierto. ¿no? Entonces esto es muy importante y vemos que muchos grupos religiosos que no pertenecen al cristianismo, pues entonces le dan mucha preponderancia Ay, sí. a estos personajes porque también han dejado un legado. Por ejemplo, este del pozo de Jacob es algo Explíquenos eso, padre. No, esto es algo, mira, y esto, cualquier que se va a un tour allá para Israel y te enseñan el pozo de Jacob y ahí está, y ahí hay mucha gente que venera estas cosas, ¿no? Porque esto tiene que ver con toda una historia, con toda una cultura, con toda una fe, con toda una tradición. En el Génesis está.
es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. El Señor Jesucristo nos dio el pan y los peces, la multiplicación. Sí. Nos dio, ¿qué le puedo decir? 1158 milagros y más. Pero hay una manera mejor de explicar esto, con la samaritana. Se encuentra con la samaritana y él le pide de beber y ella le dice, bueno, primero, no sé cómo me pides de beber, pero también me estás ofreciendo un agua y si tú esa agua que me estás ofreciendo me la quieres dar, ¿por qué me vienes a preguntar y me pides de este pozo que es el pozo de nuestros padres? Tú me vas a decir que tú tienes un agua mejor que el agua de este pozo de Jacob, donde nosotros tenemos siglos y siglos recolectando agua. Entonces, ahí está, entonces le dice, claro, no, el agua que yo tengo te hace no desear ninguna otra agua. Entonces ahí ella se queda, pero espérate, porque entonces ahí es donde nosotros tenemos que relacionar. Sí. Jacob le ha dejado al pueblo no solamente la fe, sino también el sustento, ¿no? Entonces, ¿qué recuerda el pueblo? Que la maravilla de Dios viene a través también de ese pozo, sí, donde ellos han podido recolectar agua, darle agua al ganado, sostenimiento en una tierra que todos sabemos que es una árida, tierra totalmente árida. O sea que estas son bendiciones que no solamente, que no vienen de Jacob, que vienen de Dios. Entonces, cuando él la confronta, entonces ella se da cuenta de qué tipo de agua le está hablando, que no es el agua física, material, sino que es un agua que trasciende esa agua, que es el agua del Espíritu Santo, que rebosa entonces el alma del hombre, le hace convertirse, le hace limpiarse, le hace santificarse. Maravilloso. Entonces, y ese Espíritu Santo, Padre Jonathan, lo vemos con la última figura que vamos a tocar para despedir el segmento. Juan el Bautista, primo de Jesús, sí, nuestro Señor. Sí. ¿Por qué me lo están pintando tanto Juan el Bautista como una figura tan sorprendente, sobresaliente? Yo no recuerdo algún milagro de nuestro querido Juan el Bautista. Bueno, lo que pasa es que Juan el Bautista, como precursor, tuvo una preeminencia, ¿no?, en cuanto a su predicación y a cuanto a su acción, vamos a decir, misionera. Por ejemplo, Juan el Bautista fue capaz de contradecir la postura moral de Herodes. Muy bien. ¿No? Con Herodías. Juan el Bautista entonces también provocó en el medio judío, provocó también un auge de masas. ¿Por qué? Porque le seguían, mucha gente le seguían. Entonces Cristo comienza su misión, inmediatamente a Juan lo apresan. Entonces, ¿qué decían? Bueno, este viene como o sucesor o como algún tipo de, vamos a decir, algún tipo de reencarnación de este hombre. Sí, o sea, porque Juan lo veían como una persona muy santa y de verdad, por su vida ascética, parece que alaba a muchas personas por su testimonio, ¿no? Entonces... Exactamente, su testimonio de vida. Sí, estaba preparando el camino. Exacto, estaba preparando el camino y así la gente lo veía. Fíjate que dice la palabra que hasta Herodes lo respetaba, ¿no? Entonces, era una figura grandiosa y el mismo Cristo lo dice. Bueno, aquí no hay nadie que sea más grande que este hombre en este mundo. Sin embargo, en el reino de los cielos, cualquiera es más grande que él. Porque lo que yo tengo para dar hace grande al que se lo doy. ¿Me hago entender? Totalmente. ¿Por qué? Porque el bautizo de Juan no tenía el Espíritu Santo. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesucristo. Pues esa era la voz que clamaba en el desierto. Exactamente. Nosotros en Siguiendo sus Huellas queremos que usted vea esa voz que clama en el desierto con la verdad. Y tenemos al Señor Jesús para lavarnos, para cuidarnos, para regalarnos su Santo Espíritu. Padre Jonathan, le queremos, caramba. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Y lo queremos pronto acá de nuevo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Siga con nosotros, tenemos mucho para usted. Gran abrazo.
Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Su verdad me da vida, su verdad. Su iglesia es mi familia, Sus valores mi lucero. que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.